Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que tiene relativamente idea de qué va a tratar el tema. ¿Vieron lo que hizo ahí? Uf. Ya llevo como 4 chistes de eso. A ver, nos quedamos en... Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaba las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero... 3 o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. Que se había casado con su prima. Ajá. Casual. Casual. 29 de mayo de 1919. Un eclipse total estaba ocurriendo en Europa y era una oportunidad para demostrar la teoría de Albert Einstein de que la gravedad podía desviar la trayectoria de la luz. Porque cuando explicó todo este pedo que así, o sea, la luz también puede ser manipulada por la gravedad y todo. Entonces decían, pues que güey, no tenemos la tecnología para probar tu teoría, güey. Como que se cae la luz, mi bro. Ajá. Sí. Sus teorías eran tan revolucionarias que pues no había tecnología para probarlas. Así que este experimento pues, era una oportunidad única y lo iba a realizar la Real Sociedad Astronómica Británica. Ok. Albert no pudo asistir, pero cuando estaba ahí en su escuela, dando sus clases, todo, estaba ahí con un estudiante de posgrado en su oficina cuando le llegó un telegrama que le decía que efectivamente su teoría tenía razón, ya la habían comprobado con el eclipse. Efectivamente. El estudiante se emocionó mucho de estar ahí, dijo, a huevo, qué chido, güey. Y Albert dijo, obviamente yo sabía que la teoría era correcta. Ay, qué mamón. Ajá. Y el estudiante le preguntó qué habría hecho si se hubiera demostrado que estaba equivocado y Albert dijo, cito, entonces me habría compadecido del Señor porque la teoría es correcta. Ok. Sí, entonces dijo, o sea, básicamente dijo, Dios me la pela. Pendejo él. Pendejo Dios. La fama ya estaba alcanzando a Albert. El mundo estaba devastado por la guerra y todos estaban celebrando con entusiasmo cualquier cosa positiva y veían la ciencia como algo positivo en esa época, ¿tú crees? Y el titular del periódico UK Times decía, cito, revolución en la ciencia, nueva teoría del universo. Las ideas newtonianas han sido derrocadas. Ok. Obviamente también ayudaba que pues, el Albert era, pues todavía tenía como que este aire de señor, como que en su juventud era guapo y el güey tenía carisma. Entonces eso ayudaba a que no era nomás como que un profesor ahí o un científico todo aburrido que no sabe hablar en público. No, sí se ve que tenía su autoestima el güey. Claro sí que tenía su autoestima, sí, güey. Se creía más vergas que Dios. Ajá. Y su libro fue traducido al inglés y se convirtió en un éxito de ventas. El libro de pues una nueva física basado en Einstein, sí, ¿no? Total. Albert escribió, cito, desde la avalancha de artículos periodísticos me han inundado tanto preguntas, invitaciones y peticiones que sueño que ardo en el infierno, que el cartero es el diablo. ¿Qué? Ok. Que se la pasa lanzando nuevos fajos de cartas a mi cabeza porque no he contestado a los anteriores. Di una conferencia en Praga y en una conferencia alguien se acercó y le dijo, oiga, señor profesor Albert Einstein, basándonos en la ecuación de E igual a mc al cuadrado, podríamos teorizar que sería posible utilizar la energía contenida en un átomo para producir explosivos aterradores. Oh, shit. Y Albert le dijo, no sea tonto, mijo. Ajá. Y ya, le así. No más. Nomás dijo, no, eso es una pendejada. ¿Quién? Cállate los hocico. ¿Quién haría eso? Jamás. ¿Te quieres colgar de mi trabajo? Ajá, no de que no pudiera pasar, sino de quién iba a ser esa madre. Ajá. Su hijo Hans Albert, que ahora tenía 15 años, le dijo, papá, quiero ser ingeniero. Okay. Y Albert le dijo, qué asco a la verga. Sí. Bueno, de hecho le dijo, me parece una idea repugnante. Ok. Y se enojó. Cuando Hans Albert le dijo, me vale madre tu opinión, voy a volverme ingeniero, y se fue a la Politécnica de Zúrich, donde había estudiado su papá. Ajá. Ya se graduó como ingeniero, obtuvo las mejores calificaciones. Entonces ya Albert se sintió orgulloso de su hijo. Ok. Y le escribió pidiéndole perdón por haber dejado la ciencia para dedicarse a la ingeniería. Y le dijo, cito, a veces me alegro que hayas elegido un campo práctico donde no hay que buscar un trébol de 4 hojas.
Ok, fue así de que qué bueno que no te la complicaste. Simón. Porque no eres tan vergas como tu padre. Justo, ajá. Qué Oh, bueno shit. que decidiste Ajá. hacer algo que tu cerebro sí te da para hacer. No mames. El auge del antisemitismo en Alemania en la década de 1920 hizo que Albert se sintiera cada vez más cerca de su identidad judía. Y los judíos fueron utilizados como chivos expiatorios. Les echaban la culpa de la inflación, de la destrucción de la posguerra en Alemania. Algunos de sus colegas judíos intentaron integrarse más a la cultura alemana. Algunos incluso se convirtieron al cristianismo y le rogaban que él también se convirtiera al cristianismo. Pero aquí dijo Albert, no, ni madres, yo soy judío. Y comenzó a abrazar el sionismo. Ahora, no el sionismo que conocemos ahorita como los que están haciendo el genocidio en Palestina. Ah, menos mal. Había otra rama del sionismo que era más popular en esa época, que era el sionismo laborista, que era la variante socialista del sionismo. Porque ahorita la que está, pues, como que haciendo todo el desmadre es la variante derechista del sionismo. Él decía, ok, sí, o sea, podemos tener asentamientos judíos en Palestina, pero no tenemos que, o sea, no crear un estado judío independiente. O sea, como que todo el pedo de crear Israel y correrlos a todos. No estaba de acuerdo con eso. Dijo, podemos vivir ahí en armonía. Tranquilos. Tranquilos. Algunos nacionalistas alemanes utilizaron el resentimiento contra la nueva fama de Albert para avivar el antisemitismo en Alemania. No mames. Porque decían así, ¿cómo ven a este judío que se cree más inteligente que todos nosotros? Se cree bien vergas el judío. Vamos a matarlos a todos. El aspirante político de derecha Paul Whiteland escribió artículos denunciando que la teoría de la relatividad era un gran engaño. El güey ni le entendía nomás. Nomás dijo, eso lo hizo un judío, entonces no se lo puede. Entiendo. Sí. Creó una organización llamada el Grupo de Estudio de Científicos Alemanes para la Preservación de la Ciencia Pura. Albert una vez fue a una de las reuniones de estos güeyes, nomás se sentó ahí atrás para ver de qué iban a hablar. Y se dice que nomás como que se fue de ahí riéndose de ellos. Esa es una de las cosas que todavía está como que de si es mito o no. Entre mito o no, ¿no? Pero sí dicen los otros científicos que sí, mínimo si fue una reunión y que estaba ahí con cara de, a ver, estos pendejos que traen. Aquí ya por fin llegó a Estados Unidos, porque en 1921 un grupo de judíos le pidió a Albert que diera conferencias en Estados Unidos, recaudara fondos para asentamientos en Palestina y para ayudar a crear la Universidad Hebrea. Así que llegó a Nueva York en barco el 2 de abril. No le gustaba dar conferencias de prensa, pero cuando llegó, pues estaba la gente esperándolo. Había un intérprete de una conferencia de prensa. Visitó Washington, D.C. Cuando estuvo ahí, el Senado decidió debatir la teoría de la relatividad, aunque no la entendían. Ok. Como esos videos de los güeyes en el Senado discutiendo así. Entonces TikTok. Es la raíz de todos los males. Sí, vamos a quitarle los jueguitos. Entonces, le presentaron también, si le preguntaron al presidente Harding si entendía algo de la teoría, dijo, no entiendo nada, yo no soy científico. ¿Qué está haciendo ese judío aquí? Sí. Albert estaba siendo elogiado por todas partes. La gira que hizo de conferencias para recaudación de fondos tuvo buena asistencia, pero no fue tan exitosa en recaudar fondos, porque la mayoría de los judíos que iban a verlo eran judíos laboristas o judíos, pues que no tenían tanto dinero, pues. Otro tipo de judíos. Simón. Los judíos, pobres iban y lo apoyaban, pero los judíos que tenían más dinero no estaban tan entusiasmados porque no estaba de acuerdo con sus ideas de borrar a todos los árabes de Palestina. Nomás los judíos jodidos. Los judíos. Ya para este tiempo como que se estaba dando cuenta que no le gustaba mucho ser alemán. Quería ser más bien un ciudadano del mundo. Visitó Gran Bretaña y Francia, que eran enemigos de Alemania durante la guerra. Se unió al Comité Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones para promover el pacifismo entre los académicos. Incluso empezó a llevarse mejor con sus hijos y hasta con su ex. De repente ya como que... caray. Sí. Órale. Ya le pegó lo hippie. Simón. Oye, ese es otro mito, ¿no? También de que se fue a Estados Unidos porque el señor H se lo quería chingar. Oh, no, ese no es un mito. Ah, ok. No, ahorita llegamos. La primera vez, porque esta fue después de la Primera Guerra, güey. Ajá. Todavía no llegamos. De hecho, de ellos todavía no sabía que iba a haber una. Todavía se llamaba la Gran. La Gran Guerra, Simón. Ah, bueno. Sí, no, pero ese pedo sí, ahorita explicamos ahorita eso sí es ahorita verdad, nomás se fue a hacer conferencias. Como conferencias y giras. Él seguía... Ciudadano del mundo. Perdió a Alemania la guerra y la chingada, pero él seguía creyendo que todavía podía trabajar allá. Ok.
Entonces, en Alemania estaban muy malas cosas. La moneda alemana estaba terrible, la inflación estaba fuera de control. Por ejemplo, en 1920 costaba un marco comprar un pan. Ahora en 1923 costaba 700. Ay, güey. Sí, la inflación estaba culera. Sí, sí, sí. El gobierno alemán tuvo que introducir una nueva moneda. Los alemanes culparon a todos menos a ellos mismos de lo que está sucediendo. Decían que era culpa de los franceses, los ingleses y los judíos. Ujú. En 1922, un político intelectual judío y amigo de Albert fue asesinado por los nazis. Y Hitler llamó a los que lo asesinaron héroes de la Alemania. Que pues, Ok. Dijiste el nombre bien peladas. Yo pensé que lo iban a censurar. ¿Que de Hitler? ¡Oh, lo dijo de nuevo! Es que el lenguaje está ahí para algo, güey. Pues sí. Sí. Eso de decir, ay, sí, se desvivió, ¿no, güey? Se suicidó, o sea... Oye, tampoco digo mamadas. El de decir, sí, güey. Una vez hice una publicación creo que el episodio de Bill Hitler, del sobrino. Ajá. Puse una foto del Hitler bebé y Instagram la quitó. No mames. Sí, porque Ya ni de eso. bebé puedes poner a Ya Hitler, ni eso. Simón. Pero no, o sea, pues estamos hablando de historia, güey. Es cierto. Pero en fin. Si le sale la advertencia de que mencionamos a Hitler, ni pedo. Salió. Albert fue advertido de que podía ser el siguiente en ser asesinado. Su nombre figuraba en una lista de conspiradores judíos comunistas. Para escapar del peligro, él y su prima esposa decidieron hacer un viaje. Ajá. Fueron a recorrer Asia y el Oriente Medio. Y en sus viajes, pues se escribían sus diarios y escribía cosas sobre la gente que conocía. Ujú. Y pues de repente aquí sale más como que a relucir su lado alemán. Ok. Bueno, su lado xenofóbico. Que no todos los alemanes son así. Sí, o sea, sí, está cabrón. Por ejemplo, dijo, cito, el japonés es sencillo e impersonal. Cumple con alegría la función social que le corresponde sin pretensiones. Los chinos son trabajadores, son sucios, son letárgicos y a menudo parecen una tonelada de autómatas más que humanos. Incluso los niños no tienen espíritu y parecen letárgicos. Sería una lástima que estos chinos suplantaran a todas las demás razas como nosotros. Oh, spoiler. El mero pensamiento es indescriptiblemente deprimente. Los chinos son incapaces de ser entrenados para pensar lógicamente y no tienen talento para las matemáticas. Oiga, señor, no mames. Y eso no es lo peor que dijo. Noté la poca diferencia que hay entre hombres y mujeres. No entiendo qué clase de atracción fatal poseen las mujeres chinas que cautivan a sus correspondientes hombres hasta tal punto que son incapaces de defenderse de las formidables bendiciones de la descendencia. No mames, nomás les faltó decir, yo no sé qué les gusta de los BTS. En resumen, dijo, no sé por qué se cogen a las chinas y parecen vatos. Gacho. Ese es tu héroe, Brian. No. En sus diarios. ¿Tú crees también, que yo sé de física? En sus diarios también mencionó a casi todas las mujeres que conoció en su vida. Se topaba con una mujer, escribía en su diario. Hoy conocí a una mujer. No mames. Y la describía si era voluptuosa, corpulenta, si tenía la figura más hermosa que había visto. Su diario de culitos, qué bárbaro. Sí, bueno. Rara vez mencionaba en sus diarios a su esposa. Esa ya la conocen. Sí, esa ya la conocen, sí, Simón. Sí. ¿Para qué te cuento? Sí, nada más la mencionaba cuando se quejaba de que ella estaba indignada porque no la llevaba de viaje. Hoy me hizo encabronar esta pinche vieja. Así es. En un viaje en noviembre de 1922 se enteró de que había ganado el Premio Nobel de Física. Había sido nominado ya varias veces. Pero esta vez que ganó, la neta estaba molesto, güey. O sea, era como el DiCaprio de que sí, fueron varias. Fueron varias y al final fue ya, toma tú. Ya, toma. Ni te la vamos a dar por tu mejor película, va a ser por lo que sacaste este año. Sí, güey. De hecho, fue lo que pasó, güey. O sea, cuando se enteró que había ganado y todo, dijo, ay, ya tengo mis planes de viaje, no voy a ir por el pinche premio. Si no me la saqué por la relatividad, que es por lo que me van a recordar, ya es por esta mamada que... Y justo no se la sacó por la relatividad, güey. El comité del premio Nobel le dio su premio por sus servicios a la física teórica, su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Ajá. El premio incluía una suma monetaria, la suma monetaria de $32,000. Que si recordamos había quedado que se le iba a dar a Mileva. Ajá. Y pues no. No. Pero en su defensa. Tu palabra, Einstein. En su defensa, güey. O sea, porque no se supo hasta el 2006 este pedo, güey. Ah, güey. De que realmente no le dio el dinero a Mileva, que el güey lo invirtió. Ok. Pero de lo que invirtió, le dio dinero a su ex,
que resultó bueno. siendo más dinero de que le hubiera correspondido si le hubiera dado nada más la mitad del premio, güey. Ok. Entonces sí le dijo, mira, ahí te va un dinero, pero o sea, como que pues, el güey se hizo, o sea, no cumplió su palabra tal como lo había hecho, pero sí le dio Ajá. dinero más del que le hubiera Sí, sí, o correspondido. sea, un periódico amarillista sí lo hubiera juzgado de culero, de que no, se chingó la Ujú. lana. Y no se la chingó, nada más fue y le invirtió un poco. Sí perdió Ujú. dinero después de sus inversiones cuando que fue la Gran Depresión en Estados Unidos, Sí. porque invirtió dinero en Estados Unidos, Sí, pues pero todos. ya le había dado dinero a la ex Unbelievable. Simón. La correspondencia esta se hizo pública hasta el 2006, entonces todo ese tiempo pues no supimos qué había hecho con dinero. Pues sí. En 1923 tuvo una aventura con su secretaria, Betty Newman. No mames, ya no te llena tu prima, cabrón. No, ya no. Ahora también con la secretaria. Le ofrecieron un trabajo en Nueva York y le dijo a Perry, oye, pues vente, te quedas a vivir acá con nosotros. ¿Qué? Sí, cito, convenceré a mi esposa para que nos dé permiso de que vivas, podremos vivir juntos para siempre. No pasa nada. Vieras lo que aceptó mi ex en una carta. Y Betty simplemente se burló porque dijo, esto es una locura, no me voy a vivir contigo. Vete a la verga. Y sí, cortó con él. Terminó la relación. Fue la mujer más inteligente en la vida de Albert En la Einstein. vida de este mujeriego. Fue la secretaria que dijo, este güey está loco, la verga. Entonces, después de hacerse mundialmente famoso, se dice que Albert comenzó a perder su capacidad intelectual de innovación. No mames. O sea, porque ya como que el güey seguía investigando cosas y todo, pero pues ya, o sea, güey, literal es una idea que cambió al mundo. Ajá. O sea, ¿de dónde sacas otra? exacto, güey. Sí, Está sí, cabrón. sí. Es como decirle a Newton, a ver, descubre otra cosa, güey. Descubriste la Ajá. gravedad, pero a ver qué más traes. Sí, sí, sí. ¿Qué más andas haciendo? Pues cuando tú ves unos senos grandes, es por la ciencia. Así es. Entonces, empezó a quedarse atrás a medida de que se hacían nuevos descubrimientos. Ya para la década de 1920, la física cuántica era la nueva frontera. Albert estaba un poco escéptico, pero parte de la física cuántica se basaba en su trabajo previo. Él lo que estaba persiguiendo era una teoría unificadora del todo. Él lo que quería era cómo hacerle para explicar todo en una sola cosa. Todo. ¿No fue eso lo que también quería Hawking? Más o menos. Ajá. Ok. Así se llama la película, ¿no? The Theory Sí, of Everything. por eso sé, güey. Sé más de cine que de pinche física, güey. Sí, no sé qué tienen los científicos que hasta en silla de ruedas son bien cogelones. Ey, Hasta sin moverse, güey. en una isla ahí, ¿no? Sí, mon. Él está escribiendo artículos para comprender los campos gravitacionales y los electromagnéticos como un solo campo. Esperaba, pues, o sea, que encontrara esa teoría que juntara todo. Pero 2 años después, como que se dio cuenta que su propia teoría no tenía, pues, como que tanta tela donde cortar. La física cuántica cada vez era más aceptada. Y Albert empezó a parecer un excéntrico viejo miado físico. Ya fue cuando se le pararon los pelos de Sí, Rick and Morty, ¿no? Sí, ya andaba cada vez más así, güey. Simón. Pero cada vez que escribía un artículo, como era el rockstar de la física, pues el artículo era impreso en la prensa. Siempre güey. le ponían atención, Simón. güey, claro. También lo entrevistó y dijo que parecía, cito, demacrado, nervioso e irritable debido a constantes problemas estomacales y visitas. Y visitas. Simón. En 1929, su nuevo artículo en el que intentaba crear la teoría de la unificación, fue un éxito. Los periódicos donde salió publicado se vendieron un chingo. Los periodistas quedaron impresionados. El New York Times visitó iglesias para entrevistar a teólogos y cristianos que afirmaban que Albert había comprobado la existencia de Dios. ¿Qué? Y que también había demostrado su fe verdadera, que ese es otro de los mitos de Albert Einstein, güey. Que dicen, no, es que era un cristiano devoto y la chica no era. En ningún punto se puso a probar la existencia de Dios o a poner su fe. O sea, no. Sí. El güey no agarró una hostia y dijo, en verdad es cuerpo de Cristo. A ver. ¿A qué sabe? A ver, ¿a qué sabe el Jesus? No, güey. De comprobado. Hecho, por aquí tenía, porque hay muchas como citas textuales que le atribuyen a Einstein que pues, no son ciertas. Y creo que una de esas tiene que ver con esto. Esa lo tenía por acá aparte. Pero, o sea, de que había dicho que o sea, o sea, que había dicho algo sobre que él se negaba a creer que Dios estaba como que jugando dados con el universo, como que las cosas eran así, pasaban nada más por pasar, o sea, que pasaban de manera aleatoria. Realmente, una vez, ya años después, Einstein le escribió a un güey en Princeton una carta que decía que tenía la misma creencia que él en la física, que era una creencia prácticamente como creer en un Dios. Pero en ningún momento está diciendo que
él cree, o sea, Ajá, tal ni cual que, en ni que Dios y existe, que ni Dios que hizo lo las leyes. comprobó, Ajá, ni sí. nada. Sí, o sea, como que, o sea, está todo mal ahí. O sea, como que nada más la gente agarra lo que le conviene de Ajá. Einstein para usarlo de ejemplo en ciertas cosas, pero no era lo que dijo esto. O sea, como que la frase que le dijo al otro güey en la carta era como una metáfora de decir, sí, o sea, como que estudiar la física es como tratar de ver o sea, sí que es como ver si que Dios está jugando con las cartas, estás tratando de ver qué cartas trae. Simón. O sea, como que eso se refería con está jugando cartas, está jugando dados, como que estás tratando de adivinar la jugada de Dios, por decirlo de cierto modo, pero no estaba demostrando que Dios existe o ese tipo de cosas. No, pues no. Entonces, un año después de que salió ese artículo, ya fue cuando se dio cuenta de que nada, la neta, esa teoría como que no está jalando bien. Y cuando se retractó de eso, pues a la gente no le importó porque ya la gente se ha quedado con la otra idea que favorecía sus No creencias. mames. Es que es de sabios cambiar de opinión. Simón, de hecho, Eso también lo dijo Einstein. ¿Quién habrá dicho eso? y es que pasa mucho eso, le pasó a Einstein ya también en otras cosas que dijo después, que la gente decía, no, pues es que estás cambiando de opinión. Pues es que sí, güey, cuando se te presentan datos nuevos, nuevas evidencias, Ujú. pues cambias tu conclusión, güey, porque tu conclusión Sí. estaba errónea o porque no tenías la información adecuada. Ya ves, prefieres no creer, güey, porque ya le invertiste mucho a la manera antigua de pensar y Ajá. pues qué pendejo. Así es la falacia del costo hundido, pero en fin. Elsa y Albert se mudaron a un pueblo rural pequeño a las afueras de Berlín, donde Albert podía estar ahí navegando un laguito, donde de repente recibía mujeres que lo visitaban, Eso. tenía sus aventuras ahí. Elsa sabía de sus amoríos, no le hacía ninguna gracia, pero a él le valía verga. Él dijo, cito, lo que a uno le gusta y no perjudica a los demás, se debe hacer. Sí, dijo de verdad eso. Sí lo dijo. Hijo Eso de está la en una verga. carta. Sí, sí, sí. Así fue. Pues no le estoy haciendo daño a nadie, su esposa de ella. ¿Y a mí qué, güey? ¿Yo soy nadie o qué? Ajá. Elsa dijo, cito, lo encuentro maravilloso, aunque la vida con él es agotadora y complicada. Eso sí. Simón. Mientras estaba ahí estudiando en su universidad, el hijo, el Hans, se enamoró de una mujer 9 años mayor que él. Ah, caray. Simón. Sus padres, Albert y Mileva, dijeron, esa mujer es poco atractiva para ti. No te cases con ella. Podría ser tu madre. Ajá. Su otro hijo, Edward, también tenía problemas de salud mental, güey, y quería estudiar psiquiatría. Y también encontró el amor en una mujer mayor. No funcionó esa relación y se deprimió. Tras una visita de Albert en 1930, Edward intentó suicidarse. Mileva le rogó a Albert a que lo ayudara, pero Albert ya iba de regreso a Estados Unidos. Tengo un premio Nobel que se Simón. maten. Se supone que iba a investigar un par de meses allí en la Universidad de Caltech. Recibió muchas ofertas para dar conferencias, pero rechazó todas. Cuando llegó al puerto, había más o menos entre 100 y 120 reporteros y fotógrafos esperándolo, güey. Ujú. Cuando llegó el barco, cuando le hacían preguntas, él respondía ahí con cualquier cosa, cualquier ocurrencia y como que, ay, sí, tú ni sabes. O sea, como que Ok, se los pendejeaba. se los pendejaba poquito, güey. Le preguntaron qué pensaba de Hitler, que estaba ascendiendo en poder. Y dijo, cito, él vive del estómago vacío de Alemania. En cuanto mejoren las condiciones económicas, dejará de ser importante. En San Diego pronunció un discurso pacifista en el que hacía un llamamiento a que la gente se resistiera al reclutamiento militar. Cito, algunos podrían decir, ¿de qué sirve? Nos meterán en la cárcel. A ellos les digo que incluso si el 2% de los asignados anunciara su negativa a luchar y propusiera medios distintos a la guerra para resolver las disputas internacionales, los gobiernos quedarán impotentes. No se atreverían a mandar a tanta gente a la cárcel. Los pacifistas inspirados comenzaron a usar unas insignias que decían 2%, como la lechita, así de 2%. Sí. Pero el presidente de Caltech, el que lo había llevado allá, Robert Millikan, estaba encabronado, güey. Este güey también era Él sí un físico. quería la guerra. Simón, era un físico ganador del premio Nobel y era súper conservador, güey. Y dijo, cito, el comentario del 2%, si alguna vez lo hizo, es uno que ningún hombre experimentado podría haber hecho con seguridad. ¿Cómo es posible que este pinche científico no entienda que 2% es minoría? Se va de la verga. Y sí, o sea, este güey estaba enojado, güey. Millikan realmente odiaba a un hombre muy importante en Estados Unidos en esa época, güey. Ujú. Un hombre que tenía mucho poder mediático y que era también muy izquierdista. Ese hombre era Charlie Chaplin, güey. Oh, shit. Y Charlie Chaplin y Einstein se hicieron bien amigos, güey. Y Millikan estaba encabronadísimo. No mames. Porque se hicieron compas. ¿Qué? Einstein asistió al estreno de una película de Chaplin, la de la Ciudad de Luces,
Y cuando la gente lo vio ahí, pues le aplaudieron y todo. Ajá. Chaplin dijo, cito, a mí me aplauden porque todos me entienden, a ti te aplauden porque nadie te entiende. Comediante hasta el fin, claro Frases que sí. dijo Chaplin. Albert pronunció un discurso lamentando que la ciencia se usara para hacer daño más que para beneficiar. Dijo que el objetivo de la ciencia debería ser mejorar la vida de todos los seres humanos. Pero cito, en la guerra nos ha dado los medios para envenenarnos y mutilarnos mutuamente, y en tiempos de paz ha esclavizado a los hombres a las máquinas, obligándolos a trabajar largas horas, desgastándolos y la mayoría de las veces dejándolos sin puertas. Un amigo suyo dijo que Einstein era completamente antitotalitario, sin importar si era ruso, alemán o sudamericano, la autoridad. Cito, aprobaba una combinación del capitalismo y el socialismo. Admiraba los intentos de los comunistas rusos de eliminar el sistema de clases y de fomentar una vida sencilla, y criticaba duramente el consumismo excesivo estadounidense. En diciembre de 1931, Albert estuvo ahí en su estancia breve en Caltech y luego lo invitaron al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. No tenía responsabilidades docentes ni presión académica, simplemente era que fuera a investigar, güey. Ok. Pero otra vez. A ver qué sale. Sí, a ver qué sale, güey. Otra vez el Millikan estaba encabronado porque dijo, yo me traje a este güey acá. Está con sus mamadas. Sí, güey. Primero va y se junta con ese pinche actor que me cae en los huevos. Y luego sale con que va a ir a otro instituto cuando yo lo traje, güey. Y entonces hubo una pelea ahí entre Millikan y el otro instituto, güey. El Millikan dijo, pues vamos a compartirlo, güey. Vamos a compartir la custodia. Al cabo que él comparte morras. y Albert dijo, no, ni madres. Todavía Albert tenía la idea de que pues, las cosas iban a mejorar en Alemania, que iba a regresar a Alemania, conservar su puesto en la universidad, en la Academia Prusiana. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Corporación de Mujeres Patriotas protestó por la presencia de Einstein. Decían ellas que eran, cito, guardianas contra el socialismo, el pacifismo, el comunismo, el feminismo y los extranjeros indeseables. Ok. Eran las Karens originales, güey. Sí. Cabronas las Karens. Enviaron un memorándum de 16 páginas al Departamento del Estado. Que nadie leyó. Lleno de razones para negarle la visa a Einstein, güey. Ok. Decía, cito, ni siquiera el propio Stalin está afiliado a tantos grupos internacionales anarcocomunistas para promover esta condición preliminar de la revolución como Albert Einstein. Dijo, ni el comunista es tan comunista como este pinche comunista. No mames. El Departamento del Estado agarró este papel, se lo entregó al FBI y desde entonces el FBI abrió una carpeta para investigar a Albert Einstein. Ok. Durante 23 años fue investigado. La carpeta del expediente de Einstein ascendió hasta 1427 páginas. El consulado estadounidense lo llamó para solicitar una entrevista. Le preguntaron si era comunista o socialista. Después de 45 minutos, les gritó: un compatriota de ustedes me invitó y me rogó que viniera. Si me vas a meter a tu país como sospechoso, no quiero ir. Ok. Y regresó a su cabaña y les dijo, si no está mi visa aquí mañana a mediodía, no me la den, voy a güey. la verga. ¿Sabes quién soy yo, güey? Soy, ¿sabes? Ajá. Einstein, güey. Que efectivamente, ¿sabes? Ajá. O sea, mi apellido va a ser sinónimo de genio, güey. Ajá. Ahorita todavía no, pero después. Tengo un hijo pendejo, pero espérate. Tengo un hijo pendejo y uno que se quiere suicidar, pero pues no es mi culpa. Yo ni estaba ahí. Pues sí. Nunca. La visa fue aprobada inmediatamente. Se fueron de Alemania ya oficialmente en 1932 y al mes siguiente Hitler tomó el poder, güey. En marzo de 1933, el apartamento de Hitler, no, el apartamento de Einstein fue allanado 5 veces en 3 días. No mames. Por enviados de Hitler. Ajá. Él, te digo, todavía estaba, o sea, todavía tenía la idea de, si me paso unos meses aquí, regreso a Alemania, güey. Entonces se enteró de que habían entrado a su apartamento cuando iba otra vez de regreso a Alemania. Ok. No hay mal que dure 100 años, dice. Se enteró de que los nazis habían llegado a su casa de campo buscando escondites de armamento comunista. La hija de Elsa, Margot, logró escapar junto con su marido a París. Llevaron los papeles a la embajada francesa y alguien de la embajada francesa logró comunicarse con el barco de Einstein. Le dijeron, güey, si llegas a tu cantón, pues a ver si sales, porque va a valer verga. Fueron un chingo de veces ¿qué fue? 5 veces en 3 días fueron a revisar su casa, güey. Ahora, llegó el barco, tomó dirección a Bélgica. Cuando llegó a Bélgica, pues a la belga. Pues a la belga, Simón.
Llegó ahí a la embajada y dijo, ¿sabes qué? Voy a renunciar otra vez a mi ciudadanía alemana por segunda vez y voy a renunciar de la Academia Prusiana. Y los nazis se enojaron porque ellos querían humillarlo, güey. O sea, ellos querían que llegara a Alemania, querían humillarlo, querían despedirlo, güey. O sea, y querían ahí mismo decir que ya no se iba a aceptar ningún judío en la Academia Prusiana y la chingada. La academia tenía algunos simpatizantes nazis. Nadie defendió a Albert, nadie objetó en contra de este pedo. Los nazis prohibieron que los judíos ocuparan cargos oficiales en ninguna universidad. Y había una recompensa de $5,000 puesta por el gobierno de Hitler por la cabeza de Albert, güey. O sea, sí lo querían muerto, güey. En ese momento, Edward estaba en un manicomio cerca de Zúrich con esquizofrenia diagnosticada, aunque pues, en esa época le decían esquizofrenia a todo. Tenía depresión crónica, el hijo de Albert. Albert decidió que podía ir a visitarlos, pues digo, no estaban en Alemania, entonces fue a visitarlo a él y fue a visitar a su ex. Ahorita que se me desviaron los planes tantito, déjame ver a estos güeyes. Sí, cierto, pues tengo un hijo, ¿no? Voy a ver cómo anda. Pensó que podía pasar la mitad del tiempo en Europa, pero él no sabía que esta iba a ser la última vez que los iba a ver. En octubre de 1933 se unió a su esposa y a su asistente, a otra asistente, no la que se quería coger, esa ya no estaba en su vida, en un barco hacia Estados Unidos. Cuando llegaron, ahora ya otra vez había un chingo de prensa y fotógrafos. Entonces decidieron bajarse a otro barco más pequeño antes de llegar al puerto e irse por otro lado, antes de que la prensa los viera. Simón. Y en esta esta imagen que tenemos todos de Albert Einstein, de el profesor acá, excéntrico, chiflado, es de esta época, de cuando llegó acá en el Instituto de Princeton. Cito, soy una especie de personaje antiguo, conocido principalmente por no usar calcetines y que me sacan a relucir en ocasiones especiales como una curiosidad. Pero he llegado a una edad en la que si alguien me dice que me ponga calcetines, no tengo que hacerle caso. A huevo. Sí, bueno. No te dejes, precioso. El director del instituto, Abraham Flexner, quería evitar que Albert hablara mucho con la prensa porque tenía miedo de que esto pudiera levantar el antisemitismo. Pero Albert creía que no había antisemitismo en Estados Unidos. Ah, bueno. Sí, bueno. O sea, no era tan inteligente en algunas cosas. Un rabino le pidió a Albert que hablara con el presidente Roosevelt sobre la situación de los judíos europeos. El instituto recibió una llamada de la Casa Blanca, güey, para hablar con Einstein. Sí. Y Flexner se enojó. Ándale. Y rechazó la invitación a nombre de Einstein y ni siquiera le dijo. Porque él dijo, no, yo no voy a dejar que este güey ande hablando con la Casa Blanca. ¿Para qué? Albert se enteró más tarde, güey. Ya cuando se enteró, le escribió a Eleanor Roosevelt para disculparse y estaba enojado porque Flexner quería controlarlo. En una carta que le mandó a algunos de sus amigos o algo así, escribió en su dirección de remitente, cito, campo de concentración de Princeton. No mames. Si era Princeton o no, sí, Princeton, Simón. Que creo que lo escribí mal en otro lado, decía Princeton, pero era Princeton. Y se quejaba mucho de que el Albert no lo dejaba hacer bien su jale, que estaba muy metiche. Y pues ahí los administradores del instituto le dijeron a Flexner que le bajara poquito de huevos. Pues sí, oye. Mientras tanto, la hija mayor de Elsa, Eliza, murió de leucemia. Y esto le afectó mucho a Elsa, al grado de que cito, envejeció hasta quedar casi irreconocible. La otra hija, Margot, logró salir de Alemania, se fue a Estados Unidos, al igual que Hans, el hijo que tuvo con Mileva también. Elsa tenía ahí un problema de hinchazón ocular en el ojo. Bueno, pues sí, nada más le va a tener, ¿va? Pues sí. A causa de problemas cardíacos y renales. Y falleció el 20 de diciembre de 1936. Albert se refugió en su trabajo. Cito, mientras pueda trabajar, no debo quejarme ni me quejaré porque el trabajo es lo único que importa y le da sustancia a la vida. Ok. Y ya. Ese güey workaholic. Workaholic bien cabrón, Simón. Había 2 científicos europeos refugiados en Estados Unidos también ahí. Leo Szilard y Eugene Wigner, que tal vez los reconozcan porque salieron en Oppenheimer. Ok, sí. Y les preocupaba que los alemanes compraran uranio del Congo, que en ese momento era una colonia de Bélgica, güey. Szilard teorizó que el uranio se usaría para provocar una reacción nuclear en cadena. Ambos fueron a hablar con Albert. Entre los 3 le escribieron al gobierno belga advirtiéndoles que tuvieran cuidado con exportar uranio. Luego le escribieron a Roosevelt sobre el potencial de... En inglés, watch out with Uranus. Entonces Roosevelt le escribieron también una carta sobre el potencial de un nuevo tipo de bomba que los alemanes podrían estar desarrollando.
La carta la escribió Szilard y la firmaron Szilard, Wigner y Albert. Entonces, Roosevelt formó un comité para investigar el potencial de la tecnología, pero Albert no quiso participar, güey. Szilard y Wigner sí estaban ahí. Albert convocó una reunión y le pidió a Albert que asistiera, pero Albert dijo, no puedo, tengo gripa. Porque no quería nada que ver con la guerra, güey. Esta reunión se trataba sobre el proyecto Manhattan, que finalmente condujo a la bomba atómica. Incluso si Albert hubiera querido ser parte del proyecto Manhattan, probablemente no le hubieran dado entrada, porque el FBI tenía un chingo de información de él que era disque comunista y la chingada. Entonces el FBI lo tenía catalogado como un enemigo, güey. De hecho, había Hoover, el que estaba a la cabeza del FBI, le había inventado cosas, o sea, cosas que ni eran ciertas al Einstein, güey. Es el que inventó los pinches. Einstein dijo esto, pero no es cierto. Él empezó, ¿no? Hasta le dijo, no, ese güey tiene un hijo que se llama Albert Einstein Jr. que vive en Rusia, que ni era cierto tampoco. Entonces, dijo que era un radical extremista que escribía para revistas comunistas, cosas que nunca fueron ciertas. O sea, lo único que tenía, o sea, que Albert fuera pacifista y que estuviera en contra de la guerra era catalogado como que eso lo hacía comunista y extremista y la chingada. Cuando Albert finalmente se enteró del progreso del proyecto Manhattan, se sintió estresado y molesto porque nunca hubo una discusión sobre cómo controlar esto. Temía una carrera armamentista. Cerca del final de la guerra, en marzo de 1945, le rogó a Szilard que los convenciera de no usar la bomba. Alemania ya estaba perdiendo la guerra y todavía no tenían una bomba, así que consideraba que no había razón para que ellos terminaran el proyecto de la bomba. Le escribió una carta a Roosevelt, pero Roosevelt nunca la leyó, güey. Sabemos esto porque encontraron la carta después de que se murió Roosevelt. Cerrada. No mames. Se la entregaron a Truman. Truman se reunió con Szilard, pero al final les valió verga. 2 bombas atómicas fueron lanzadas sobre Japón en agosto de 1945. Espérate, ¿qué tiene que ver Jim Carrey aquí? Órale. 200,000 personas murieron como resultado de ataques que fueron específicamente aventados sobre civiles. O sea, no fue por error. No. Entonces, la revista Time puso a Albert Einstein en la portada con una nube detrás de él de bomba atómica con su ecuación famosa. Básicamente, lo peor que le pudo haber pasado al científico pacifista es que le atribuyan una bomba. Le atribuyan una bomba que mató a un chingo de gente. ¿Y qué fue lo que hizo Time? Se le atribuyó. Sí dijeron, cito, Albert Einstein no trabajó directamente en la bomba atómica, pero fue el padre de la bomba en 2 aspectos importantes. Fue su investigación, la que le dio inicio a la investigación estadounidense sobre bombas, y su ecuación, la que hizo teóricamente posible la bomba atómica. Así es. Albert obviamente no quiso hablar con la prensa. Eso le pasa por inteligente. Sí, güey. Cuando eventualmente habló con la prensa, empezó a hablar mucho sobre que el nacionalismo iba a causar guerras, que el mundo necesitaba un organismo de gobierno internacional, una autoridad global que superara el poder militar de cualquier nación. Cada vez que podía hablar sobre este tema. También dijo que el control internacional de las armas nucleares debería ser compartido para evitar una catástrofe sin precedentes. Que se llame la ONU y que no sirva para ni verga. Sí, bueno. A huevo. Lo invitaban constantemente a dar discursos, se lo rechazaba, pero empezó a tomar causas sociales que fueron ignoradas por la prensa. Por ejemplo, en 1946 habló en una universidad afroamericana de Pensilvania, donde dijo que la separación de razas no era una enfermedad de la gente de color, sino de la gente blanca. O sea, dijo, el peor no son ustedes, somos nosotros. O sea, sí. Su discurso fue ignorado por la prensa en general, solo fue cubierto por la prensa afroamericana. Güey. Escribió un artículo para una revista en el cual dijo que mientras más se sentía estadounidense, más le dolía el pasado esclavista del país. Se hizo amigo de un activista por los derechos civiles que se llamaba Paul Robeson. Robeson estaba en la lista de J. Edgar Hoover en el FBI de personas que serían enviadas a campos de concentración estadounidenses si estallaba la guerra contra soviéticos. Que sí, había una lista de gente que querían mandar a campos de concentración en Estados Unidos. Sí, fue de, cabrón, ¿a poco también? También lo blacklistearon. O sea, no lo dejaban tocar en ningún lado, le cerraban puertas al Robeson. Albert le escribió una carta al presidente Truman apoyando una campaña que traía este güey, que era una campaña que era anti-linchamientos. Es de güey, ya no hay que linchar a personas por ser de otro color. Y el Albert dijo, yo te tiro paro, güey, le voy a escribir una carta al presidente, se la va a mandar. Y el presidente respondió, cito,
no es el momento adecuado para aprobar leyes contra los linchamientos. No mames. Así Ahorita es. no, joven. Ahí a la Ahorita no, vuelta. joven. Sí, güey. Ahí vemos. En 1948, Mileva murió después de sufrir 2 derrames cerebrales. Edward vivía ahí en una como Ajá. casa hogar para gente con problemas mentales, pero su comportamiento estaba cada vez más errático y violento. Albert fue hospitalizado porque le dio un aneurisma en la aorta abdominal. No hubo tratamiento, solo tenía que cuidar más su dieta. Y luego en 1949... O sea que me tengo que hacer más vegano. Más vegano, Simón. En 1949 leyó un ensayo que se llamaba Why Socialism o ¿Por qué socialismo? Ok. ¿Qué huele con el socialismo? ¿Qué huele con el socialismo, Simón? ¿Qué pex? Argumentó que el capitalismo desenfrenado generaba grandes disparidades de riqueza que causaba ciclos de auge y luego depresión y niveles de desempleo latentes, que además fomentaba el egoísmo en detrimento de la cooperación y abogó por una economía socialista con un gobierno democrático. Y también dijo que Estados Unidos era básicamente mitad fascista. Ok. Cito, Estados Unidos está menos amenazado por por los propios comunistas que por los histéricos que están haciendo la cacería de comunistas que quedan. Hemos avanzado mucho al establecimiento de un régimen fascista. Esto lo dijo hace 80 años más o menos. Cuando llegó la noticia de que Rusia había desarrollado su propia bomba, Estados Unidos entró en pánico y comenzó a trabajar en la bomba de hidrógeno. Albert, otra vez dijo, no hagan eso, güey. O sea, la ciencia es para mejorar la vida, no para terminarla, güey. Un día lo invitaron a el programa de televisión de Eleanor Roosevelt y criticó a el reciente y creciente llamado Red Scare. Que el Red Scare era todo o sea, estaban como en pánico, era el pánico comunista, güey. Querían encarcelar a la gente que tuviera cualquier tipo de afiliación con los comunistas o con los socialistas. Muchos de sus datos biográficos decían que él había estado asociado con comunistas, pero probablemente no. O sea, lo único que decía es güey, no se maten. Tal vez no hay que matar a la gente. Tal vez estaría padre que la gente tuviera como una especie de red de asistencia social y fue, no, chica tu madre, pinche comunista, y pues lo querían chingar. Pues sí. Curiosamente, entre todo su expediente de 1400 y tantas páginas, no viene mencionado que el güey sí conoció a una espía soviética. Ah, cabrón. Sí. ¿Y se la cogió? ¿Por qué? Sí, güey. ¿Qué? El cogelón. En 1941 tuvo una aventura con Margaret Konenkov, una espía soviética. Oh, yeah. Que quería sacar la información y pues nomás le sacó las chichis. Pero Albert dijo, no, chidas tus chichis, pero yo no quiero ir a Moscú. Ajá, ahorita yo no quiero hablar con esa gente. No, ¿para qué? Simón. En 1900, el FBI nunca se enteró de este pedo hasta años después que salieron sus cartas íntimas en el 98. Okay. En 1953 apoyó públicamente. La administración de McCarthy estaba haciendo como audiencias donde interrogaban a gente, les decían, a ver, ¿eres comunista, eres socialista, la chingada? Y él les dijo, no contesten, güey. Les dijo a los científicos, ustedes tienen derecho bajo el primer Mandato, la primera enmienda a libertad de expresión y es no contestar, güey. Ok. Y también la quinta, que es no incriminarte. Entonces, un profesor de física se negó a hablar y solo dijo, no voy a hablar porque estoy siguiendo el consejo del profesor Einstein. Y los medios de comunicación se fueron contra Albert y dijeron que que era un traidor a la patria, güey. Esta manzana roja está pudriendo a las demás. Así es. Así es. El Washington Post lo llamó extremista, el Philadelphia Inquirer lo llamó un instrumento de propaganda y McCarthy dijo que Albert Einstein era un enemigo de los Estados Unidos. Public enemy. Public enemy, señor viejito, Simón. En cuanto a lo que se refiere al sionismo y esas cosas, Albert se opuso a la creación de un Estado judío en Palestina. Pensaba que esto arruinaría al pueblo judío. Cito, tengo miedo del daño que sufrirá el judaísmo, especialmente por el desarrollo de un nacionalismo estrecho dentro de nuestras filas. Sí apoyó, ya cuando crearon el Estado de Israel, sí lo apoyó, pero enfatizó, cito, diciendo que la verdadera prueba de nuestros estándares morales como pueblo será cómo tratemos a la población árabe. Entonces, si estuviera vivo Einstein ahorita, diría, no mames, reprobamos. De hecho, cuando el primer presidente israelí falleció en 1952, hubo una campaña para que Albert fuera el próximo presidente de Israel.
Se publicó eso en el New York Times. Albert lo leyó y dijo, ¿qué es esta mamada? Ajá. Son puras pendejadas. No es cierto. Y de repente recibió un telegrama de la embajada israelí donde sí le ofrecían oficialmente que se quería ser presidente. No mames. Y dijo, no, ni madres. Dijo que no. Dijo que no, güey. Él no No, quería. porque el poder corrompe. De Sí, por él sí ya dijo, es un sí, desmadre. güey. En 1955, su aneurisma abdominal se rompió y al día siguiente, mientras estaba en el hospital, anotó algunas ecuaciones y unos cálculos en su último intento por crear una ecuación de teoría unificada, No mames. pero murió a los 76 años. O sea, científico hasta la muerte. Sí, Oh, no, espérate. Seguía centrado en la creación de su teoría unificada, pero nunca la completó. Lo que sí es de que su historia de activismo político es mayormente ignorada porque pues no cuadra con el resto de las cosas que se hicieron con gracias a todos sus creíamos. descubrimientos. Simón. Sí, o sea, poca gente sabe que el güey apoyaba los derechos civiles. Ajá. Poca gente sabe que sí, o sea, sí apoyó el Estado de Israel, pero quería él que fueran pacifistas y no estuvieran matando gente, güey. Y yo ni idea que era tan cogelón. Cogió un chingo, güey. Ey. Eso sí, no mames, se la pasaba coge y coge y coge. Simón. Simón. Era mi hot. Eran dos grandes cabezas. Muy bien usadas. Sí, güey, Sí. Simón. Y pues ahí está en la segunda parte de Albert Einstein. Si quieren escuchar el episodio original de The Dollop, es el episodio 593, Albert Einstein Part 2. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como el Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian de Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a seguir creyendo que pues Albert Einstein dijo que la definición de locura es hacer las cosas una y otra vez y esperar diferentes resultados. Esa frase no sabemos quién la dijo. No la dijo Einstein. No la dijo Einstein. No, También vamos. se la han adjudicado a Franklin, Al Joker. a Twain, al Joker, güey. Sí, sí. A todo mundo, güey, Simón. No. Vámonos.